a todos, buenas tardes, y primero empezaremos aclarando algunas pequeñas cosas. Lo quería dedicar esta charla pues al misterio de la muerte, de la vida, que se entiende por eso en el Antiguo Egipto, alrededor de la idea del libro de los muertos, del cual solemos tener ideas bastante equivocadas. Y trataré de aclarar un poquito esas cosas y luego abriremos una charla por si queréis preguntar algo de particular. En primer lugar, decir que no existe, siento decirlo y desengañar a alguno, el libro de los muertos egipcios nunca fue publicado, no existe. Es una creación de los arqueólogos. O sea, los arqueólogos encontraron en las distintas tumbas un papiro que contenía una oración, otra encontraron que tenía 3 oraciones, otro 4, intentaron hacer un estudio posible de cómo aquello podría encajar y en base a eso crearon un imaginario para los arqueólogos, que es el libro egipcio de los muertos, que tampoco se llama así. Porque lo que se llama fundamentalmente, o a lo que está dedicado, yo voy a hacer primero algunas comparaciones que creo que les ayudarán. A ver, supongo que muchas de las personas que están aquí presentes son de origen cristiano, creo yo. La mayoría en España, sí. ¿No es cierto que en la tradición cristiana mucha gente son enterradas con una oración escrita, bien sea en la lápida, incluso alguno con el Evangelio en las manos, o un rosario, algo por el estilo? No somos diferentes de los antiguos egipcios. Entonces, obviamente, a ellos se les enterraban con sus oraciones favoritas, aquellas que habían aprendido en los misterios egipcios, y desgraciadamente se dicen los bulos, las cosas que se dicen vulgarmente, que si los papiros con trozos del libro de los muertos eran ceremoniales, eran para resucitar. Pregunta, si yo estoy muerto y tengo uno de esos papiros que se pueden poner entre las piernas o a un costado y estoy bien muerto, a ver cómo hago yo para leer la cosa y poder resucitar. Un poco, realmente hay frases favoritas de los evangelios, de la Biblia, santos que a uno nos gusta y que evidentemente pues hay gente que le gusta ser enterrado con eso. Pues en el Antiguo Egipto sucedía algo así. Este era el libro, más bien las instrucciones, que era de la salida del alma a la luz del día. Ese era. Yo he preferido cambiarle, en una traducción que hicimos, por la salida del alma a la luz del sol. Porque de hecho el jeroglífico que representa el día y el que representa sol es el mismo. Es un círculo con un punto en el centro. Entonces, salida del alma a la luz del sol. ¿Y por qué esto de la luz del sol? Porque el objeto de todo el libro de los muertos, lo que allí se detalla fundamentalmente es la resurrección, ojo, espiritual, no física. Es decir, si ustedes le dicen a un egipcio antiguo, tú léete esto o esta ceremonia o no sé qué y podrás resucitar y además conviene que te embalsamen muy bien porque luego vas a tener que usar el cuerpo, temblaría el miedo. Sería una de las cosas más horribles que uno les podría decir. Porque para los egipcios antiguos, cuando lo que resucitaba era espiritual. La momia cumplía otras funciones. Si nos da tiempo lo haremos un poquito de ello. Lo que resucitaba era el alma. Y el alma, que ellos le llamaban el aj. El alma, ¿dónde iba? ¿Qué hacía? Iba hasta Ajet. ¿Y qué era Ajet? El horizonte luminoso, donde se alimentaban de la luz del sol. ¿Y qué sol era ese? El sol espiritual. No, y me dirán, bueno, pero es que dicen que los antiguos adoraban el sol y no sé qué. Vamos por partes. Expliquemos eso un poco. Hay precisamente en el libro de los muertos una secuencia de imágenes que es canónica, se repite en muchos otros papiros, en la cual se ve el candidato, aquel que quiere de alguna manera llegar a eso, enfrente del barco de Ra. Ra está ahí sentado con un sol aquí, porque se le representa como equivalente al sol. Está ahí, y él está suplicando que déjame ver tus glorias, permíteme avanzar. La siguiente escena, que se ve en este juego canónico de imágenes, la siguiente escena se le ve dentro del barco. Ya está de dentro, forma una unidad con Ra. La siguiente escena desaparece.
El candidato es uno totalmente con Ra. Y luego en la siguiente se ve una especie de puerta llena de estrellas. Como que la barca de Ra ya no está en el río, sino que sube más allá del universo, no se sabe dónde. Y más allá de ello, cruza y aparece ahora un sol gigantesco. Así que tenemos el sol Ra, que representa para los antiguos egipcios ese sol que vemos todos los días. Mentira. Representa el poder espiritual, porque alguien creó este universo, ¿no? El poder espiritual de aquel sol, no el sol físico, sino que la fuerza que estaba detrás. Y para ello se entendía, debe de haber un poder central, algo más grande que nuestro sol, algo que es inmenso, algo que no puede ni evaluarse, que está más allá de las estrellas. Y eso es lo que representan ahí en el papiro, que penetra en una atmósfera estelar, algo que está mucho más allá, y aparece ese sol gigantesco, más grande que nuestro sol. Ese es el sol central, espiritual, simbólico de nuestro universo, que ustedes ya podrán entender a qué se refiere. Eso es la divinidad. Pónganle ustedes el nombre que ustedes quieran ponerle. Pero no se trata ni mucho menos de un sol físico que ellos adorasen de cualquier manera. Yo no digo que a nivel popular no hubiese gente que tuviera una idea muy física del sol. También nosotros los cristianos tenemos a veces ideas muy físicas sobre lo que es un rosario, o la imagen de una virgen, o algo por el estilo, ¿no? Luego tenemos otra idea metafísica, más elevada, más especial. Pues también esto sucedía en el Antiguo Egipto. Así que la salida del alma a la luz del sol, el momento en que el alma se reintegra de donde vino, lo más alto, lo más sublime que uno pueda pensar e imaginar. Por tanto, este libro no es el libro de los muertos, sino más bien el libro de los resucitados. Y tenía un doble sentido, que ahora veremos si soy capaz de manejar esto. Porque en el Antiguo Egipto vemos que hay un doble sentido de la palabra muerte. Muerte en un sentido físico, como todos nos tenemos que morir, y muerte iniciática. Porque la pregunta es, ¿qué es lo que muere? ¿Muero yo como ser especial, distinto de los demás, con mi psicología, mi manera de entender, en mi espíritu? ¿O muero yo en este cuerpo físico? Son dos clases de muerte totalmente diferentes. Pues la pregunta es esa, ¿qué es lo que muere? Vamos a verlo exactamente qué entendían ellos por eso. Ahí está. Para ello vamos a irnos hacia un concepto clásico que los griegos retomaron y que de alguna manera quedó en la Edad Media en eso que se llama alquimia y en algunas otras formas de entender. Pero ustedes me van a entender sencillamente. No es cierto que todos nosotros tenemos un cuerpo físico, eso está obvio y claro. Lo que el cuerpo físico es no es exactamente lo que mi mente quiere. También es muy obvio y claro. El cuerpo físico quiere cosas que a veces no me convienen como ser humano o como espíritu. Así que tengo mi nivel físico. A ese nivel físico tengo todo un aparato que corresponde a lo energético, a la vida, a lo que me hace estar vivo, y que el día que desaparezca, estoy muerto. Por lo menos físicamente. Eso es el aparato energético, vamos a llamarle así. Fisiológico, lo que me da vida. Y finalmente tengo otra parte que es mi psicología. Mi psicología, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo odio, esto no lo aguanto, este me irrita, este lo amo. Es decir, ese quiero, no quiero, eso que me atrae, que me disgusta, todos esos movimientos que hay ahí, es mi psiquicidad. Pero luego hay otro nivel más, que es mi mente. Razonar, crear cosas, pensar, ver qué está bien, qué está mal, calcular. ¿Podría haber más elementos por encima? Sí. Porque también ustedes saben perfectamente que hay momentos en la vida, y no siempre, son momentos de alta intuición espiritual. Hay momentos que son transformadores, hay momentos que es como si uno viera de repente la realidad de uno mismo, la realidad del universo, y muchas cosas, casi no podríamos expresarlo en palabras. Es algo que tiene mucho que ver con lo espiritual, lo que está más arriba. Así que hemos determinado 4 niveles en el ser humano,
4 niveles de andar por casa, los normales, es decir, el cuerpo, los aparatos fisiológicos, la parte psíquico, las emociones, y finalmente esa parte ordenadora de la mente, etc. Pero que hay un elemento más. Bueno, pues los antiguos egipcios consideraban lo mismo. Seguro que conocen esta imagen. ¿Y qué expresa esa imagen? Pues algo muy sencillo, porque en el Renacimiento hay una moda que aparece de nuevo, que es el gusto por lo egipcio. Se recuperaron muchas cosas. Los famosos escritos herméticos aparecieron justamente en esa época. Hermes era Tot en el antiguo Egipto, ¿vale? Entonces, esa figura, ¿qué representa? Fíjense, tenemos dos hombres, aunque es uno, pero son dos. Uno de ellos está inscrito en un cuadrado. Es este hombre. Es el hombre de 4. Físico, vital, energético, psíquico, lo que me gusta, lo que no me gusta, mental. Este es el hombre de 4. Pero hay otro hombre que es de 5 y ha elevado sus manos y no está tocando un cuadrado, está tocando un círculo que representa lo celeste. El cuadrado es lo de aquí, la vida de aquí, lo mortal, lo terrestre. Lo otro de repente es el hombre que se eleva sobre sí mismo, aparece un quinto elemento, esa intuición espiritual, y se eleva sobre sí mismo y toca lo que está más allá. Bueno, pues justamente en los templos egipcios, si alguna vez visitan Egipto, van a encontrar por todas partes, en todos los templos, los techos llenos de estas estrellas. Según los egipcios, todos los seres humanos tienen su alma en una estrella. Claro, no significa que sea en una estrella aquella o aquella otra, sino se refiere en ese concepto, que nuestra auténtica alma, lo superior en nosotros mismos, lo que supera a esta simple personalidad que tenemos, está en el nivel de la estrella, en aquello que está superior. Eso que llamaban antiguamente la quinta dimensión, que no era un grupo de... Sí, pues, podemos cambiar. No era un grupo de música que había que se llamaba la quinta dimensión, sino que la quinta dimensión se refiere a que estamos constreñidos a esto, la vida vulgar, normal, pues ya se sabe, ¿no? Sobrevivir como se puede. Y ahí lo otro tiene la capacidad de salirse de eso y contemplar otras realidades. Eso es la quinta dimensión. Por lo menos era así en la antigüedad. Claro, esos elementos en el antiguo Egipto lo representaban. Yo no me voy a entretener a explicaros todo esto porque, primero, no se van a acordar luego, y segundo, pues que no nos daba tiempo. Es decir, había incluso representaciones con las diosas, con una serie de gente como Quebecenu, Seti, Tuamutep, Hapi. Los 4 vasos canópicos, cuando alguien se moría, cogían las vísceras, esto, lo otro, y lo metían en un vaso especial. Uno tenía forma con cara de mono, otro tenía la forma de un halcón, el otro tenía la forma de un ser humano. Es decir, cada uno de ellos, estos 4 vasos, los colocaban y las vísceras en su interior. El cerebro lo tiraban. Curioso. ¿Será por ahí? Bueno, el caso es que esos vasos canópicos llevaban esos nombres que veis ahí: Inseti, Tuamutep, Quebecenu, Hapi, esos son los nombres que veis. Y representaban, ¿por qué? Porque representaban, como en China, las direcciones del espacio, las 4 direcciones del espacio. En China son 5, pero por una cuestión de detalle: sur, este, oeste, norte. Pasamos. Y entonces esos vasos canópicos que he dicho que tienen esas formas, esas cabezas que ven ahí, o sea, un mono, un ser humano, un chacal, un halcón, esos vasos canópicos que había ahí, que se colocaban allí al lado del difunto, en la tradición egipcia eran los 4 hijos de Shu o los 4 hijos de Horus, se le llamaba de las 2 maneras, y representaban como las 4 dimensiones, los 4 elementos fundamentales sobre los cuales aparecía el universo. Eso. Lo curioso es que yo quiero que se fijen en esta figura. Tenemos estos 4 ahí fuera. Y veis que también está aquí dentro. Y sabemos que por la simbología egipcia, este rectángulo con líneas representa tierra. Y estos son estrellitas, aunque no se ve muy bien aquí en el dibujo. Entonces,
lo que te está diciendo es que todos nosotros vivimos encerrados en un sarcófago. ¿Qué sarcófago es? El cuerpo y la mente también, ¿eh? Ojo, el cuerpo, la mente, el mundo en el que vivimos, en donde nos movemos. Incluso si ustedes me dicen, pues bueno, que yo puedo coger una nave interplanetaria y viajar lejos de este mundo y no estoy sujeto a estas 4 dimensiones del espacio. Vaya donde vaya. Siempre estamos encerrados en esos 4 elementos. Siempre estamos encerrados en los 4 elementos y en el tiempo. Incluso cuando ustedes han venido a esta cita, han venido trasladándose a través de un túnel espacio-temporal, ¿no? A las 5 o a las 7 tenemos la conferencia, venga, vamos para allá. Y se han ido moviendo por ese túnel. Siempre nos movemos dentro de ese túnel. Pero ¿qué pasa si alguien, por alguna razón o motivo, pudiera ser capaz de escapar de eso, de esa prisión? Y lo que hace es, usted lo ha conseguido. Y sale con las manos, con 2 cruces de la vida, ambos. 2 cruces de la vida. La vida, ¿qué vida se refiere? La vida eterna, la vida el que ha conseguido conquistar, salir de la tumba. ¿Pasamos? ¿Y eso de la tumba qué es? En el Antiguo Egipto. Esto en la religión cristiana aparece también. Porque en el Antiguo Egipto había un concepto que era el siguiente. Había una palabra, suht. ¿Sabéis que en el Antiguo Egipto todas las palabras llevaban un determinativo al final? Que te daban a entender de qué se estaba hablando, de qué trataba. O sea, ponía S-U-H-T en jeroglífico, claro, y al final un signo que te decía de qué estaban hablando. Eso es un determinativo. Bueno, pues la palabra suht, si estaba escrito con un determinativo que era una ramita de un árbol, pues significaba sencillamente un sarcófago. Si venía al final de la palabra suht una especie de, como de lazo, el significado era el sudario. Suht significaba entonces sudario. Y si aparecía al final de la palabra esta un huevito, pues significaba el huevo. O sea, sarcófago, el sudario, huevo. ¿Cómo es eso? Porque la idea era que en los procesos de la muerte, ya fuese iniciática o la muerte que todos vamos a pasar, es de alguna manera un proceso de incubación. Incubar dentro del cubo. Incubar, de ahí es donde viene la palabra. ¿De acuerdo? Es decir, en el cubo, ¿qué cubo es ese? El que nos encierra, el que estábamos hablando antes, es donde nos movemos. Ahí estamos todos ahora, todos los que están aquí presentes, ni uno se salva. Todos estamos en proceso de incubación. Porque de nosotros ha de surgir algo. Ya veremos. Pero estamos incubando. La forma de entender egipcia. Y es curioso que el cubo, cuando se abre, si ustedes tienen un cubo en casa, lo abren, lo que sale es esto. El desarrollo del cubo es eso, justamente. Muy curioso. Este señor que vemos aquí es un sacerdote. En el Antiguo Egipto, cuando llevaban las ceremonias de arrastrar los trineos hasta el otro lado del Nilo para enterrar, pues en esas ceremonias había un sacerdote que hacía las funciones del alter ego del que había muerto. Era una representación del que había muerto. Estaba en la tumba con él, que lo iban arrastrando los trineos con bueyes, y luego otro señor que venía por detrás, que era un sacerdote, que aparece según las representaciones totalmente cubierto, como si estuviera dentro de un huevo. En algunas aparece la cabecita, como en esta, y finalmente es él que cuando aparecen, llegan ya al lugar de enterramiento, se descubre totalmente el sacerdote. Él está haciendo la réplica, o eso he dicho antes, el alter ego, la copia, de los procesos que le estaban ocurriendo al que había muerto. Y era ese señor que estaba ahí. El que estaba en el suht, el huevo, incubando
lo que iba a salir. Precioso, y para mí me lleva muchas preguntas sus relaciones con el cristianismo, que hay ahí, porque el hombre nuevo surge también en la cruz, ¿no es cierto? Pasamos, siguiente. Pasamos. Bien, ¿y qué entendían ellos el hombre que estaba completo? No voy a detallar mucho, simplemente entender que, al igual que yo he explicado antes, tenéis un cuerpo, una parte psíquica, una parte tal, una parte igual. El Antiguo Egipto tenía un canon muy determinado y hablaban del cuerpo, ese era el jeroglífico. Un pez, muchas veces lo representan como un pez con la cola colgando. ¿Han visto ustedes lo que ocurre con un pez en el mercado cuando lleva muchos días y empieza a oler fuerte? Pierde totalmente. Bueno, pues para ellos era eso así, el cuerpo, hat. Y eso que ven aquí, este símbolo, es un símbolo de algo que está putrefacto, que huele mal. Así que ese era el nombre que le daban los egipcios al cuerpo. O sea, una cosa deleznable, desechable, que no merecía ni casi hablar de ello. Por eso decía que eso tú le dices al antiguo egipcio, es que te van a momificar para que luego puedas resucitar y puedas vivir en otro mundo. Se espantaría. Se espantaría. Luego había otra cosa que era el Ka. Esa función energética, el Ka lo representaban así. Porque el Ka, ahora lo veremos en una filmina que viene a continuación, el Ka era el doble. El doble. Era el que mantenía la integridad del cuerpo, la forma. El que sostenía eso. Y el nombre, porque si usted tiene una extensión de terreno, por ejemplo, muy grande, en kilómetros cuadrados, en el desierto, por ejemplo, ¿no? O en un bosque, donde quiera, eso no es de nadie, no sabemos si se va a hacer algo o no. Ahora, en el momento que ustedes llegan y ponen unos pilones, plom, este es mi terreno, lo compré, ya delimitaron. Pues igual ocurre con el ser humano. Cuando recibe el nombre, según los egipcios, empieza a ser alguien en el mundo, delimitado. Y luego está el corazón, que el corazón tiene una forma lunar y otra solar, y tiene alitas y cola. ¿Y cómo es eso? Porque para ellos el corazón es el vehículo de la conciencia. No, pues habían dicho que era el cerebro. A ver, cuando alguien afirma algo con intensidad, te lo digo de verdad, de corazón. ¿Por qué decimos así? ¿Por qué decimos de corazón? No, decimos así. ¿Por qué? No podemos entrar en todo el misterio de eso. Pero sencillamente, para los antiguos, y esto no solo eran los egipcios, el corazón era asiento de la conciencia. No de la conciencia como sistema nervioso, que por cierto ahora recientemente se ha descubierto que hay muchas miles de neuronas en el corazón. Pero no era eso la idea. La idea era, hay algo que identificamos nuestro corazón con nosotros. Punto. Y ellos lo veían también así. Y estaba la sombra. Entonces se ven representaciones en una sombra. Aquí, por ejemplo, hay un pajarito del que todavía no hemos hablado, que este es el Ba, el alma. Y ahora explicaré más sobre ese alma. Saliendo de la tumba, y hay una sombra caminando como si fuera un zombie, ¿no? Y el pajarito aquí arriba. A ver qué es eso. Porque nuestra mente, nuestra psicología, no nuestros elementos más altos, ¿no? Más espirituales, más místicos, no digo lo de todos los días. Tenemos dos aspectos. Uno sombrío y otro luminoso. Porque está el aspecto luminoso que es racional, le gusta ayudar, le busca hacer las cosas bien, etcétera, etcétera, estudiar, saber. Y tenemos otro que es envidioso, que es egoísta, que puede incluso llegar a ser malévolo, ¿no es cierto? Pero como tenemos esas dos naturalezas en el interior, ellos la representaban así. Este era el Ba, el alma, podríamos llamar, y este es el aspecto sombrío. El aspecto sombrío se supone que en un ser humano normal, pues desaparece, sería lo que llaman la gente fantasma o algo así. Desaparece. Lo que queda es el alma.
no el espíritu, ojo, porque hay otro elemento aquí, el ja, aj, o ajo. Este representaba el espíritu. A ver, ¿cómo es eso? ¿Alma o espíritu? Bueno, en la forma clásica, incluso pueden ustedes verlo en los libros canónicos y esto, pues existe lo que se llama el espíritu, existe lo que se llama el alma, son dos cosas distintas, no es lo mismo. En el lenguaje normal los hacemos equivalentes, espíritu y alma viene a ser lo mismo, pero no lo es. Y esto viene de una idea platónica incluso, porque es nous, psique, la psique, soma, el cuerpo. Tres elementos fundamentales que aparecen en muchos tratados filosóficos posteriores, incluso dentro de la Iglesia cristiana. Entonces, el aspecto espíritu es eso que va más allá de nuestra mente razonadora, es lo místico, es una cosa que tiene que ver algo muy elevado. Y lo otro es el alma de, pues no sé, con la que le está usted hablando en este momento y la que me está escuchando a mí. Esa, aspecto psíquico. Y luego está la parte corporal y física, ¿no? Pues eso, ellos distinguían esos dos aspectos, y en el juicio, en el famoso juicio, lo veremos en una diapositiva, en ese corazón, esto y esto estaban ahí encerrados y se rompían, como aparece en el papiro de Ani. Y de ahí surge, de mi conciencia, surgen dos aspectos, uno alto y uno bajo. ¿Pasamos? Ahí lo tienen detallado, ¿no? El nombre, lo que determina, lo que circunscribe este terreno, es mío. Luego tenemos el cuerpo físico, obvio, pero ¿cómo mi cuerpo físico se organiza? Es decir, si ya sabemos músculo, neurona, todo eso me lo sé como médico, pero todavía en medicina no se ha encontrado la razón de por qué la forma. Sí se sabe que si yo soy una célula que está en la punta de la nariz, me duplico, me replico y duplico, ¿no? Pero llega un momento que tengo que parar, porque si no la nariz va a hacer de Pinocho. O sea, ¿qué controla la forma? El K, el doble, que estábamos hablando antes, el que encierra la forma. Y luego está el aspecto corazón, que encierra el Ba, el alma, junto con la sombra. Eso se rompe. Esto desaparece. Y lo que queda es el alma. Y el espíritu, que es lo más superior, que nos lleva hacia él. Entonces, la idea que ellos tenían. Pasamos al siguiente. Aquí en el juicio, por ejemplo, ven ese corazón roto. Y de ese corazón roto surgió ese ave, va. Y también vemos el doble, que es este. Y esta piedra, que era la piedra donde daban nacimiento, era una piedra especial que se utilizaba cuando una mujer iba a dar a luz, lo hacía sobre una piedra, se le cogía una piedra, entonces representaba el aspecto físico que estábamos hablando antes. Y esta otra representa la mente dual. Son dos, no sé si se ven bien ahí. Renenet, es una, ¿sí? Pero quiero llamar la atención sobre el que aparece allá a la izquierda. Ese es el que entra en la sala de la doble verdad. La verdad puede ser doble. ¿Cómo es posible que haya una doble verdad? La sala de Maat, la diosa de la justicia y la verdad. ¿Por qué se le llama la sala de la doble verdad? Porque hay una verdad humana y una verdad divina. Que son dos aspectos que se combinan. Cuando él entra, él es el candidato. El que está allí. Él viene así, inclinado, es el que va a ser juzgado. Y detrás hay alguien con un sistro, que era un instrumento mágico en el antiguo Egipto. Su ruido se supone que espantaba los malos espíritus, las malas cosas. ¿Quién se encarga del sistro? La mujer de él. Ella se llamaba Tutu y él se llamaba Ani. Era su nombre. Pues Tutu, que era aquí detrás, iba moviendo el sistro.
porque la función de la mujer en el antiguo Egipto era la protección mágica de la casa. Y entra ahí para ser juzgado, y en ese juicio todos esos elementos van a ser juzgados. ¿Qué hice yo con mi cuerpo? ¿Qué hice yo con mi energía? ¿Qué hice yo con mi amar y mi desamar, mi odiar? ¿Qué hice yo con mi mente? Todo eso entra en la balanza, entra en el juicio. ¿Y quiénes están aquí? Este es Tot o Yehuti. Tot, el dios escriba, el que toma en cuenta, el que te lleva las cuentas, mejor dicho, el que te lleva las cuentas. Y dice la oración, que está escrita, esa que veis ahí, dice la oración: oh corazón de mi madre. Él está hablando de su corazón, o sea, él está examinando su conciencia. Oh corazón de mi madre, Mut. Y tú, corazón de mis múltiples transformaciones en la tierra. Hablar recto delante de los jueces de lo que yo he hecho. Porque vosotros sois la fuerza de mis miembros, la que me ha protegido hasta ahora. Es decir, mi conciencia, yo existo por mi conciencia. Si mi conciencia desaparece, ya no existo. Quizás exista un pedazo de carne, pero ya no existo. Pero la conciencia le está diciendo a él: no me traicionéis. Decir la verdad. ¿Y por qué dice eso? Pues porque muchas veces hacemos cosas en la vida que las cubrimos de una cierta verdad que es mentira. Porque decimos que hicimos esto por el bien de algo o de alguien, pero en realidad lo hicimos por nuestro propio provecho. Es siempre las cosas hay un doble razonamiento. Pero él lo que le está pidiendo a su conciencia, a su corazón, es: no me traiciones. O sea, espero que no surja por ahí una voz que dice, una vocecita que diga: ajá, esto lo hiciste porque te convenía, amigo. No, bueno, pero yo creí. Eso es lo que ocurre, justamente. Y bueno, ese que está apareciendo aquí se llama Ammet. En el antiguo egipcio significa tragar. El monstruo que te traga. Pero es el monstruo que te traga como memoria, como olvido. No que te coma, sino que desaparece como memoria. Porque para los antiguos egipcios creían en la reencarnación. Entonces creían que cuando volvías, si triunfabas en ese juicio, pasabas a estados superiores. Pero si no, amigo, vuelta para atrás, repite historia. Por eso está Ammet, que se comía la memoria, ¿no? Uno volvía a nacer, pues, sin memoria, ignorante, y vuelta a empezar otra vez el juego. Vamos para adelante. ¿Y qué pasaba si al final conseguía yo pasar? ¿En qué me convierto? ¿Cuál es el premio? Venga. Pues convertirse en un Osiris. Osiris es un dios, en el antiguo Egipto es un dios, con una serie de significados simbólicos, etcétera, una serie de leyendas. Es un hombre, porque nos cuentan que llegó a Egipto, que estableció el reinado, que enseñó a los antiguos egipcios pues, a cultivar, a arar, a hacer los regadíos, a establecer la religión, a dar la cultura del antiguo Egipto. Y era un rey, ¿no? Un rey que venía acompañado de Isis. Pero también es una aspiración. El libro de los muertos está lleno de imágenes de Osiris. Un Osiris que nunca habla. No hay nada que dice, siempre está en una presencia. Porque es un símbolo, es una aspiración. Yo quiero ser un Osiris. ¿Por qué se estableció tan rápidamente y tan bien el cristianismo en el antiguo Egipto? Por esto. Porque todo lo que pasó Osiris, el dios, cómo fue traicionado, fue muerto, pasó a la muerte, resurgió de nuevo, su mujer Isis, que la lloraba, los cantos de Isis, todo eso pasó al cristianismo de una manera muy fácil. Es decir, cuando empezaron a cristianizar, los egipcios de aquella época decían: esto me suena a mí, esto es igual, esto es casi lo mismo.
aceptaron muy fácilmente el cristianismo porque había un eco en todo ello. Entonces Osiris era como una aspiración, y él siempre aparecía con estos dos símbolos, que también lo tenían los faraones. Uno es un látigo, que también es un jeroglífico. Ojo, porque en el antiguo Egipto todo está lleno de jeroglíficos. Es un jeroglífico, se usa para escribir. Es el jeroglífico Mes. De hecho, Moisés recibió el nombre con ese signo, Mes, nacido de. Porque él fue nacido de las aguas. ¿No es cierto? Mes. Y el otro es Hepa, que todavía en el árabe moderno se utiliza el Hakim, el sabio, el gobernante, el soberano. Hak. Es el poder mágico. Porque se supone que el faraón tenía la capacidad de rechazar o atraer según la conveniencia. Él era quien dirigía todo. ¿Pasamos? Sobre el libro de los muertos. Vamos a hacer un rápido repaso del libro de los muertos porque es un tema lamentable. Pero sí quiero que vean lo siguiente. Es un libro que posee unas estructuras muy bien definidas. Esa estructura se fundamenta en 4 juicios, no un juicio, 4 juicios, 4 presentaciones ante Osiris, 4 combinación de escenas, y las vamos a pasar muy rápido para verlo. ¿Pasamos? En una primera, son todas relacionadas con ceremonias de enterramiento. Por ejemplo, estas que aquí ven. Están llevando la caja con el vaso canópico, están llevando aquí al fallecido, aquí lo vemos la que vimos anteriormente, ceremonias de enterramiento, ceremonias, símbolos relacionados con el agua, cruce del agua. Recordar cuando yo os dije que estaba Ra en un bote y alguien se acercó solicitando entrar, entró en el bote y finalmente se dirigió a las estrellas, eso que yo comentaba antes. Pasamos a la siguiente. Escenas relacionadas con el aire, muchas oraciones, versos, todos relacionados con el aire, de volar, de bajar, descender, subir, y todos con representaciones de pájaros de diversa índole. Otras que están relacionadas con el fuego. Este es el símbolo de fuego. Los 4 fuegos. Este es el mar de fuego. El mar de fuego se supone que es esta vida. No el infierno. Esta vida es el mar de fuego. Y el que consigue pasar las pruebas dice agradecido que ha sido rescatado del mar de fuego, que es este mundo con todas sus problemáticas, ¿no? ¿Pasamos? Aquí también hay fuegos, sin fuegos. Hay 4 juicios. Primero lo vimos antes. Pasamos al siguiente. Otra nueva presentación ante la Eneada de dioses. Otra nueva representación ante ellos. Cada uno de ellos acompañado de oraciones, etc. Y luego la famosa confesión negativa, que es el 4º juicio, que es una serie de oraciones que dice: yo no hice esto mal, yo me abstuve de tal cosa, no entré en este. Es decir, en vez de afirmar yo soy bueno, o yo soy fantástico, o he hecho esto bien, es decir, yo no metí la pata en esto, yo no metí la pata en esto otro. Esa es la llamada confesión negativa. ¿Pasamos? Finalmente, él consiguió pasar todas esas cosas, se presentó ante los 4 tribunales, ganó, y ¿qué ocurre al final? Él se va a convertir en un Osiris, y para eso se presenta ante el símbolo de Osiris, que es este. Esto está lleno de símbolos que no puedo explicar porque sería extremadamente largo. Lo importante, él ya por fin, ¿recordáis el que estaba antes en la sala del juicio acompañado por su mujer? Ha conseguido pasar. Su cabeza brilla y él está presentando delante una serie de ofrendas, que es como el trabajo que él ha hecho. Entre esas ofrendas hay una muy curiosa, no sé si se ve bien. Esto es el muslo de un buey. Aquí en Madrid, en el Museo de Ciencias,
perdón, arqueológico, una señora salió diciendo que era típico en el antiguo Egipto lo que se llamaba el menú, y que el menú era una serie de ofrendas entre las cuales se incluía el muslo de buey. A ver, no sé si era mala intención o qué. El muslo en el antiguo Egipto es la osa mayor, donde se supone que cada una de las 7 estrellas estaban los 7 genios custodios de Osiris. Y aquel que quería llegar a ese grado, llegar hasta ahí, convertirse en un Osiris, recibía a veces como símbolo, pero solo simbólicamente, el muslo de esa constelación. Y de hecho podrán ver imágenes, yo no sé si he traído alguna, en las cuales se ve a alguien que por fin ha llegado a ese estado y alguien corriendo con el muslo en la mano diciendo, aquí tienes el ojo de Ra. A ver, ¿cómo quiere decir eso? Porque el que había llegado a eso se le abría el ojo de la evidencia espiritual, el ojo solar, el ojo de Ra. Entonces está corriendo con el muslo, el que hace la ofrenda, y diciendo, aquí te traigo el ojo de Ra con el muslo. Tú has conseguido ganar las 7 estrellas de la osa mayor, los 7 custodios de Osiris. Tú eres un Osiris. Y por eso te traigo este muslo como representación. ¿Pasamos? Esta otra forma de Osiris. Bueno, para que no se les quede en el tintero, ¿qué significa la palabra Osiris? Auset y. Le digo yo. Auset y. Auset es un trono, un asiento real, un trono. Auset. La diosa Isis lo tiene aquí arriba. Si ven alguna representación de ella, lo van a ver. Un trono. Y. Ojo. Así que el asiento del ojo. Y de hecho en las representaciones ven ese asiento y el ojito justo encima. Combinando estas dos palabras, Auset Iri, sale Osiris, que es la forma griega. El dios o representación del asiento del ojo. Es decir, de la evidencia espiritual. De aquel que había conquistado finalmente la capacidad de la sabiduría. Y por tanto era el asiento, había conseguido ser un Osiris, había conseguido el ojo de Ra, había conseguido la evidencia, la sabiduría espiritual. Y eso era el sentido. Pasamos. Bueno, esta otra representación. Todas estas están en el libro de los muertos, en el papiro de Ain. ¿Otra? Bien. ¿Cuál era el fin de todos esos misterios, de todas esas cosas que se hacían, que perseguían? ¿A dónde llegaban? Pues eso, el camino de la liberación. Este símbolo que ven aquí es un Osiris. ¿Cómo se llama? Pilar Jet. Es el pilar Jet. Y es el pilar de Osiris. Y representa el Osiris en sí mismo. Dice, bueno, ¿qué tiene que ver un pilar con el Osiris? ¿Recuerdan que yo les dije que había 4 fases en el ser humano? ¿Qué pasa si yo conquisto totalmente mi cuerpo? O sea, lo domino, ninguna tentación, nada puede... O sea, lo domino en todos los sentidos. ¿Qué pasa si soy capaz de los mecanismos de la vida, lo vital, dominarlo? ¿Y qué pasa si soy capaz de todas mis emociones, mis odios, eliminarlos? ¿Y qué pasa si tengo una mente libre que conquistar? Cada uno de ellos era una columna, era un capitel. Y entonces aquí lo que se representa es una columna con 4 capiteles. A veces se representa con 2 ojitos aquí y también con lo mismo que vimos antes, un látigo en la forma de representar Osiris como un jet. Osiris como aquel que ha dominado los 4 elementos de la personalidad humana. Y si lo he logrado, ¿qué he conseguido? Porque solo si he logrado dominar mis ambiciones, mis apetitos, mis odios, todas esas cosas, en otras palabras, me he ordenado, me he purificado, he alineado esos 4 capiteles, ¿qué va a ocurrir? Pues que el Anj, la vida,
la cruz de la vida, que es esta, hace surgir de mí el qué, mi sol espiritual, porque para ellos el sol no era eso, este que yo sé que tengo aquí, y que yo sé que es, de alguna manera, un pequeño reflejo de otro sol más grande. No es cierto que en la misa hay un sagrario, no es cierto que sobre el sagrario hay un sol, y lo que sale no son pequeños soles. Cuando se hace la misa, ¿qué es lo que se hace? No hay un sol grande ahí. ¿Qué pasa? ¿Que los cristianos adoran el sol? No. Es igual. Ellos tienen un concepto de eso como el sol espiritual, o sea, es lo que más brilla, lo más bello, la luz eterna. Eso es. Y ahí está custodiada por las dos hermanas. Ese es el pilar Yed del que surge el sol. Ese es el fin de los misterios. El fin de los misterios en el Antiguo Egipto. Era la ambición de todo egipcio. No significa que la consiguieran, pero era la ambición que ellos tenían. Bueno, hay muchas más cosas que se podría decir. De hecho, esta imagen precisamente es la primera que inaugura el papiro de los muertos, los trozos que tenemos. Es la primera que suele, en el formato canónico, es la primera que suele aparecer porque te anuncia cuál va a ser el camino, qué es lo que va a ocurrir a continuación, de qué trata el libro, de qué va el libro. Y luego hay otra imagen que no sé si la he puesto. ¿Podemos pasar a la siguiente? Sí, esto es lo que os había contado antes. Aquel que dominó el mal. En Egipto hay dos serpientes. Esta, mal, arrastrándose. Y hay otra, la cobra, el despertar espiritual. Vamos a ver aquello de que tenéis que ser sabios como serpientes, que está en el Evangelio. Tenéis que ser sabios como serpientes. Es decir, hay dos serpientes, una la de la sabiduría y otra es la del mal. Pues esa la ha conseguido él dominar. Y entonces aquí está el elemento sol espiritual y él suplica que le deje entrar en la barca. Consigue entrar, ya está dentro. Pasamos. ¿Y dónde está? Desapareció. Se hizo uno. Y así lo dice en nuestro escrito de interpretación, que así lo dice, soy uno contigo, ¿no? Se hizo uno con Ra, es decir, con ese sol espiritual que cada uno tenemos. Y hacia él navega ¿hacia dónde? Hacia más allá, hacia las estrellas, hacia el infinito. ¿Y damos otra? ¿Y qué se encuentra allí? El gran sol. Es decir, llegar a algo más grande. Ese es el sentido que ellos tenían. ¿Pasamos? Tutankamón, si buscan Tutankamón, con cabeza de loto lo van a encontrar. Esta es la imagen del papiro, pero van a encontrar también una cabecita de Tutankamón, un loto, un cono en forma de loto, y Tutankamón, jovencito, muy jovencito, saltando la cabeza así. Es la forma de representar el nuevo ser renacido, rejuvenecido. Sabéis que cuando se retiran las máscaras de la tumba de Tutankamón, que por cierto no se dice Tutankamón, si no es Tutankamón, es Tut-an-Jamón. Pero como en español eso de jamón suena muy mal, pues se dice Tutankamón. Cuando quitan las máscaras de la tumba, que había un primer sarcófago, otro segundo y otro tercero, pues cada vez que ibas levantando la forma de Tut rejuvenecía. O sea, las formas más hacia el interior, las máscaras más interiores, más joven. Y finalmente tenemos esta, en el cual aparece el loto, que es jovencísimo. ¿Pasamos? Bueno, ¿saben qué es esto? Un mapa simbólico de los campos de Yalu, que es la forma de decir el paraíso. Es simbólico, es totalmente simbólico, porque de hecho ahí dice que es un campo que tiene 7 codos de ancho. A ver, 7 codos era aproximadamente como un codo real. Bueno, aquí no, tiene un sentido, que no voy a explicar ahora porque es complicado, pero es simbólico, se refiere al propio ser humano.
Bueno, pues allí está trillando, o sea, los frutos obtenidos en la vida, trabajando en el otro mundo, porque el otro mundo no podemos imaginar que somos angelitos con un arpa 1 millón de años, 2 millones de años. Me dijeron que esto del cielo convenía, pero veo que no. Es decir, obviamente se refiere a otra cosa, que al igual que trabajamos en este mundo, también en el otro mundo se trabaja, pero no para ganarse el pan, sino para formar parte de eso grandísimo que sostiene el universo entero. Y él va presentando con el símbolo de su propio espíritu, el ahí está presente, pues se presenta delante de los dioses con sus ofrendas. Bueno, básicamente sería eso la representación de él. Bueno, yo no quiero ya apabullar más, porque si no me convertir muy pesado, pero evidentemente es precioso el libro de los muertos, cuanto más se entra. Y no es el libro de los muertos, lo que pasa es que no hemos acostumbrado ya a decirlo. El libro de la salida del alma a la luz del sol, como la barca que hemos visto antes, a la luz del sol. O también a veces se le ha llamado el libro de las ocultas moradas, porque es todo eso que sucede en el interior del ser humano, bien post-mortem o bien en el interior de aquel que está pasando esos procesos, llamémosle de iniciáticos, de aprendizaje, como quieran se llama. El libro de las ocultas moradas, también se le llama. Y bueno, lo dejamos aquí. Si tienen ustedes algunas preguntas, pues aquí estoy dispuesto a ofrecerme un sacrificio. Dígame.